Se ve en la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, doctor. doctor, se Sí, escucha sí, bien. doctor. Ya, perfecto. Yo estaba en la Ciudadela esperándoles. Espero no haya quejas porque solo virtual era hasta ayer. Sin embargo, yo los he esperado en la Ciudadela. Bueno, comenzamos. Reconocimiento de neumotórax, neumomediastino, neumopericardio y enfisema subcutáneo. 4 entidades básicas que alguna vez van a poder identificar. Tenemos entonces, reconociendo un neumotórax. ¿Qué es neumotórax? Primero, deben definir qué es un neumotórax. Este se produce cuando el aire entra al espacio pleural. ¿Se acuerdan del desame pleural? Había líquido en el espacio pleural. En este caso existe aire en el espacio pleural, entre las dos hojas, ¿no? Entre la pleura visceral y entre la pleura parietal. Entonces, deben mencionar que la pleura parietal permanece en contacto con la pared interna del tórax y la pleura visceral se retrae hacia el ilio, formando una línea radio opaca o una línea blanca para que nos entendamos, ¿no? Fíjense entonces, esta es la pleura visceral, esa línea blanca que les mencionaba hace rato, y acá la pleura parietal tendría que estar pegada a la pared interna de la caja torácica, dejando este espacio lleno de aire. Eso es un neumotórax clásico, ¿no? Tenemos entonces en la anterior diapositiva en rayos X y en esta diapositiva que se ve mucho mejor en tomografía. Esta es la pleura visceral, perdón, sí, la visceral, y acá la pleura parietal que estaría pegada a la pared interna de la caja torácica. Este es el neumotórax. Lo que están viendo en asterisco es enfisema subcutáneo, aire en el espacio, en los tejidos superficiales, ¿no? Enfisema subcutáneo, no se olviden. La curvatura de la línea pleural visceral es paralela a la curvatura de la pared torácica, como han visto, mantiene la forma, ¿no?, de la caja torácica. Hay generalmente, pero no siempre, una ausencia de las marcas pulmonares periféricas a la línea pleural visceral. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a hablar de adherencias. Fíjense esta placa de rayos X, no se nota el neumotórax. ¿Por qué? Por estas líneas que están presentes, que serían fibrosis, cicatrices, adherencias, aquí adheridas. Sin embargo, existe un neumotórax grande, que en la placa radiográfica no se identifica. ¿Por qué? Porque se ve todo esto, se ingresa por aquí los rayos X y se va a ver como un pulmón, si bien con fibrosis, no se va a poder identificar el neumotórax. Esa es la trampa que dice el Hessing, ¿no? Entonces, esto es un gran neumotórax y estas zonas de adherencia nos van a hacer confundir en la placa de rayos X. Entonces, debemos mencionar que en radiografía debemos identificar la trama broncovascular. Esas líneas blancas finitas como raíces, esa es la trama broncovascular. Su ausencia o su presencia ni confirma ni excluye neumotórax, por si acaso. Obviamente un neumotórax clásico va a tener ausencia de trama broncovascular, pero estamos hablando de neumotórax clásico, no estamos hablando de neumotórax con sus diferentes variantes que podrían hacernos confundir, ¿no? Fíjense, por ejemplo, signos indirectos de neumotórax. Normalmente este surco o este ángulo costofrénico lateral se vuelve mucho más profundo, como si hubieran cavado, si hubieran metido ese seno costofrénico. Es un signo indirecto de neumotórax. ¿Cómo vamos a reconocer neumotórax? Se debe visualizar las pleuras visceral y parietal. La curvatura convexa de la pleura visceral que tiene que estar en paralelo con el contorno, dice la pared interna de la pared torácica, ¿no? Ausencia de la trama broncovascular y el signo del surco profundo. Y vamos a ver si existe nivel líquido-aire más adelante, ¿no? Entonces, eso sí. Esta tabla o este cuadro lo tienen, por si acaso, en español, en sus libros en el GES.
Entonces, varios escollos, como dice el libro, la traducción, no pueden conducir al diagnóstico equivocado de un neumotórax. ¿Qué van a buscar? Ausencia de marcas del pulmón se puede confundir con neumotórax. Otras entidades también nos pueden dar. Confundir un pliegue de piel con un neumotórax. No se olviden que las personas que tienen cicatrices, tatuajes, pliegues de piel, nos puede hacer confundir con neumotórax. El borde interno o medial de la escápula también nos puede hacer confundir con neumotórax. Fíjense esta línea gruesa. Todo esto es una bulla, un quiste gigante, ¿no? Y nos podría hacer confundir con neumotórax también. Como dice acá, grandes quistes, el tromboembolismo pulmonar también nos va a dar imágenes sugerentes de neumotórax. Fíjense acá la trama broncovascular, ¿no? Y acá ausencia de trama broncovascular. Cualquiera diría que este es el pedazo sano y este es el pedazo enfermo. Sin embargo, este es el segmento enfermo, ¿no? La misma imagen que estábamos viendo hace rato, esta, regreso. Esta imagen de rayos X en tomografía. Fíjense, esta es una bulla, un quiste gigante, una colección de aire que no es neumotórax. ¿Por qué? Si bien no tiene marcas, perdón, no tiene, existe ausencia de trama broncovascular, no existe lo que habíamos dicho, separación de las pleuras, tanto visceral como parietal, con la curvatura paralela a la caja torácica. Esto sí es neumotórax y esta es una bulla. Los pliegues podrían hacernos confundir también con neumotórax. Fíjense, parece que mantiene una curvatura. Sin embargo, para discernir, para no confundirnos o para llegar a un diagnóstico claro, se debe movilizar al paciente, se debe cambiar de posición y buscar si no tiene cicatrices. Personas que han subido de peso y han bajado de peso de golpe también podrían tener pliegues que nos van a llegar a hacer confundir. También el borde interno de la escápula, fíjense, ese borde interno de la escápula también nos podría hacer confundir con neumotórax. Existen diferentes tipos de neumotórax. No se asusten cuando les den otras clasificaciones. Simplemente pregunten de qué libro van a estudiar. Tipos de neumotórax, por ejemplo, primario, secundario, simple, atención. Entonces, diferentes clasificaciones. Neumotórax clásico, esperen un ratito. Acá, nos hemos pasado. Neumotórax clásico, curvatura paralela a la caja torácica, pleura visceral, la pleura parietal tendría que estar pegada a la caja torácica. Neumotórax clásico, por si acaso. Neumotórax atención, fíjense cómo se retrae el ileo, la pleura, y para que vean cómo se podría confundir, este es el borde interno de la escápula. Se ve el puntero, ¿no? Sí, doctor. Jóvenes, estoy preguntando. Sí, doctor. La escápula, entonces, no se debe confundir, fíjense. Aparte de que no mantiene la forma de la pared torácica, este es un neumotórax, atención, clásico. Causas de neumotórax. La mayor parte de las causas de neumotórax son los espontáneos, una parte los traumáticos y otro por iatrogenia. ¿Cuáles son las formas de diagnosticar un neumotórax? En principio, los rayos X. Pero si se dan cuenta, la mejor forma de diagnosticar neumotórax es precisamente la imagen que están viendo, la tomografía. Neumotórax, todo lo que están viendo alrededor, como si hubieran dibujado con un lápiz los músculos, enfisema subcutáneo, aprendan a diagnosticar, porque al último va a ser una diapositiva que vamos a ver, pero ya estamos viendo como ejemplo enfisema subcutáneo. El enfisema pulmonar intersticial es una patología no muy reconocible en las radiografías convencionales porque las colecciones de aire son pequeñas y una cantidad considerable de enfermedad coexistente está generalmente presente en el pulmón que lo oscurece. ¿Qué quiere decir esto? El enfisema pulmonar intersticial muchas veces se solapa
o se confunde con otras enfermedades que ya están presentes en el paciente, ¿no? Sin embargo, puede ser más visible en la tomografía de alta resolución, sobre todo. Fíjense las líneas negras. Eso es enfisema intersticial. En este caso, neumomediastino, ¿no? Fíjense estas líneas negras en la placa de rayos X. Acá. Estas líneas. Como si hubieran dibujado con un lápiz. Neumomediastino. Aire en el espacio mediastinal, ¿no? ¿Qué signos van a buscar en el neumomediastino? Líneas radiolucentes, las líneas negras que les decía, y signo del diafragma continuo. Fíjense. Normalmente el diafragma se ve un hemidiafragma izquierdo y un hemidiafragma derecho, pero si ustedes ven todo el contorno del diafragma, se llama signo del diafragma continuo. Neumomediastino el diagnóstico, ¿no? Y en tomografía, fíjense, se ve mejor. Todo el diafragma. Neumomediastino. Signo del diafragma continuo. Seguimos viendo acá. Esta es otra entidad, fíjense. Neumopericardio. Entonces, en ese espacio pericárdico se mete aire. Peligroso, obviamente, porque no debería existir aire en ese espacio, ¿no? Y lo que les decía hace rato, han dibujado este músculo como si hubieran jugado con lápiz, ¿no? Blanco y negro. Eso se llama enfisema subcutáneo. Si bien es un cuadro bien aparatoso, el enfisema subcutáneo, es el menos peligroso de todo lo que estamos mencionando. El enfisema subcutáneo es el que más tarda en desaparecer y es el que menos síntomas nos da por si acaso, ¿no? Aunque, como dice, aunque es dramático radiológicamente, el enfisema subcutáneo generalmente no produce efectos clínicos serios por sí mismo. Según el volumen de aire subcutáneo presente, puede requerir varios días o una semana o más para que se reabsorba el aire. Preguntas, jóvenes. Hemos visto, ¿no ve? Reconocimiento de enfermedad del corazón en el adulto. ¿Se acuerdan? Abner. No, doctor, ese tema no recuerdo, que habíamos avanzado. Una repasada, porque ya hemos visto. Reconocimiento de enfermedad del corazón en el adulto. ¿Qué se va a ver en este tema? Tamaño del corazón, contornos normales y anormales, evaluar diferentes tipos de enfermedades cardíacas y su proyección en la radiografía de tórax. ¿Cómo reconocer una silueta cardíaca agrandada? 3 causas para que exista un agrandamiento cardíaco. Una cardiomegalia como tal, que es el aumento del tamaño del corazón, un desame pericárdico y factores externos que puedan modificar. El índice cardiotorácico, yo me acuerdo que sí ha avanzado esto, que no es más que la relación que existe entre el diámetro mayor de la silueta cardíaca con el diámetro mayor de la caja torácica, ¿no? Por favor, tomen en cuenta que se deben hacer 2 líneas acá, no solo una línea. Esto simplemente es para que aprendan, ¿no? En esa parte sí no estoy de acuerdo en el Herring porque simplemente traza una línea. Eso sí se lo puede hacer cuando ya eres especialista, cuando no tienes problemas. Traten de usar la fórmula A más B sobre C. Entonces les va a salir el índice cardiotorácico, ¿no? El desame pericárdico, dentro de las causas de una silueta cardíaca agrandada. Normalmente de 15 a 50 ml de líquido en el espacio entre las paredes o capas visceral y parietal del espacio pericárdico deberían estar circulando. ¿Por qué tanto si en el espacio pleural hay menos, no? No se olviden que el corazón está en movimiento 24/7 desde que naces, bueno, incluso desde antes que nazcas hasta el día que dejas de existir. Necesita una lubricación abundante. Entonces, por eso esa cantidad de 15 a 50 ml de líquido en este espacio. Ahora, cuando esto aumenta, existen acumulaciones anormales de líquido. ¿Dónde se van a ir a acumular? Abajo, en las porciones dependientes, dice. Por gravedad van a ir abajo y si estás echado van a ir hacia atrás. Normalmente al ventrículo izquierdo. Fíjense entonces,
tomografía con líquido en el espacio pleural, espacio pericárdico, de una forma normal, podría decirse. Pero cuando esto se incrementa, fíjense cómo aumenta el líquido en este espacio, alrededor de la silueta cardíaca. Líquido en el espacio pericárdico, desame pericárdico. Y obviamente esto nos va a dar una falsa apariencia de cardiomegalia. ¿Cómo se puede diagnosticar? Con rayos X, un tanto difícil, pero se puede. Con ecografía es más fácil y obviamente con tomografía, que es mucho más fácil todavía. Como decía, ¿cuáles son los métodos diagnósticos? Rayos X de entrada, tomografía, que es el gold estándar, y últimamente se está usando bastante el ultrasonido. Obviamente, para hacer este tipo de ecografías deben tener un entrenamiento adecuado, ¿no? Al hablar de entrenamiento, no estoy refiriéndome a un curso o a un diplomado, sino a hacer especialidad. En este caso, los que dominan este método de diagnóstico son los cardiólogos, por si acaso. Causas de desame pericárdico. La más común, la insuficiencia cardíaca congestiva. Después vendrán infecciones, metástasis maligna, pericarditis urémica, enfermedades del colágeno o pues, el síndrome post-pericardiotomía o síndrome de Dressler que hemos visto ayer, ¿no? Entonces, la principal causa, insuficiencia cardíaca congestiva. Causas de extracardíacas de cardiomegalia aparente. Una mala radiografía, por ejemplo, o una radiografía que no haya sido sacada en posterior anterior. Por algo se saca en posterior anterior. Cuando se saca en AP, se magnifica la imagen de la silueta cardíaca. Cuando el paciente no inspira, una inspiración subóptima, dice, una inspiración no adecuada, entonces también nos va a dar cardiomegalia, obesidad, embarazo, la citis, también nos va a dar imagen falsa de cardiomegalia. Defectos anatómicos, el pectum excavatum, por ejemplo, el pectum carinatum, más este primero, nos va a dar falsa imagen de cardiomegalia. La rotación de la placa y el desame pericárdico, como dice entonces, son causas de cardiomegalia aparente, una falsa cardiomegalia, ¿no? Tienen esta tabla por si acaso en español en sus libros. Efecto de proyección sobre la percepción del tamaño del corazón. Cuando se saca en AP, fíjense, el paciente echado viendo al techo para que me entiendan, en decúbito dorsal. Aparentemente esta silueta cardíaca proporcionalmente a este tórax es grande. Pero si sacamos al mismo paciente la radiografía en PA con el paciente ya de pie, podemos corroborar de que no existe cardiomegalia. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una radiografía AP? No nos queda otra, ¿no? ¿Cómo obtenemos entonces el índice cardiotorácico? No se puede sacar por si acaso el índice cardiotorácico en una AP, tiene que ser PA. ¿Y cómo sabemos si hay cardiomegalia en una proyección anteroposterior? Deben ver el borde izquierdo del corazón, que no debe sobrepasar la línea media. Y si sobrepasa la línea media clavicular, podemos pensar en una cardiomegalia. Y si toca la pared de la caja torácica, la pared lateral izquierda, definitivamente estamos ante una cardiomegalia. ¿Cómo reconocemos la cardiomegalia en una radiografía lateral? Normalmente los espacios claros retroesternal y el espacio claro retrocardíaco no deberían estar ocupados por nada, solo aire. Pero si estos espacios están ocupados, fíjense, el espacio claro retroesternal no está ocupado, pero si el espacio claro retrocardíaco está ocupado por un tejido radioopaco, radiodenso, lo más probable es que esto sea cardiomegalia. A veces esto no se ve en la radiografía posterior anterior, por si acaso. En niños no nos vamos a meter mucho porque la radiología pediátrica es otro mundo. El índice cardiotorácico va a variar, por si acaso, dependiendo de la edad. Existen tablas para eso que seguramente van a llevar en pediatría. Entonces, en niños es muy diferente obtener lo que es el índice cardiotorácico.
Esto muchos lo describen como anormal, como cardiomegalia. Sin embargo, esto es una variante normal, por si acaso se les está aclarando, es normal. El contorno cardíaco normal, esto es lo que causa polémica, ¿no? Muchos no han podido identificar el borde derecho, el ilio derecho, la aorta ascendente, el botón aórtico, el botón de la pulmonar, el ventrículo izquierdo. Eso no se ha podido identificar de forma adecuada. Deben ver que la vasculatura pulmonar normal tiene predominancia basal. Abajo están las raíces más gruesas, por así decir, y arriba las raíces más delgadas. ¿Por qué? Por gravedad la sangre siempre va a ir a dominar en las bases, y no tanto así. Eso es una distribución normal de la trama broncovascular. Esa es la trama vascular normal. Pero puede invertirse, eso puede cambiar, y si esto cambia, debemos pensar en algún otro tipo de patologías.